Shalom Javerim, bienvenido nuevamente a un nuevo ciclo de clase. Vamos a empezar entonces el día de hoy un nuevo ciclo donde vamos a estudiar sobre los temas concernientes a la festividad de Hanukkah. Como tenemos casi 2 meses hasta que llegue Hanukkah, tenemos pausada. No tenemos tan prisa como hemos hecho en las clases pasadas y podemos estudiar con calma cada uno de los puntos. Antes de todo, quería saber si me están escuchando bien, si el audio está bien, el video está bien. Ok, perfecto. Esta clase le vamos a dedicar para elevación del alma de mi padre, de mi maestro, Shalom Chokron, hijo de Rabbi Shemuel, y también para elevación del alma de mi tía Luna Chokron, hija de Rabbi Shemuel y Sete Chokron. Y también le vamos a dedicar para la parte de Refuah Shelema de José Daniel. Todas las personas que desean que dediquemos esta clase para la elevación del alma de un ser querido, de un familiar, de un conocido, o también sobre la curación de un familiar conocido, tiene que poner el nombre de la persona e hijo de quién. Si es un hombre que ha fallecido, tiene que ponerme el nombre del padre. Si es la mujer, tiene que ponerme la madre. Le vamos a dedicar para elevación del alma de Nicole Swad, y César, por favor, informe si es para elevación del alma o de Refuah Shelema. Para Refuah Shelema también de Leonel Alcázar Ben Carlos. Bueno, ya llegó Hanukkah, y al ser judío penetran las energías de iluminación y milagros emanadas desde la festividad. Al prender 36 velas de Hanukkah por un periodo de 8 días, en cada hogar judío experimentamos una sensación muy especial al encendido la vela y la llama interior. Es decir, al momento que prendemos las velas de Hanukkah, no solamente efectuamos el prendido de un elemento físico, también prendemos nuestra alma y nuestro ser interior. Podemos sentarnos horas a contemplar el blazador de la llama de Hanukkah. Si lo vemos, es luminosa, cálida, apacible, delicada, pero sobre todo es espiritual. Aunque no sepamos de qué modo lo es, una gota amarilla de luz enlazada con rojo, un vello blanco por los bordes y un azul en su centro. Pero en verdad no vemos todos esos colores hasta tanto no nos ponemos a detallarlo. La llama en sí es un todo perfecto integrado que emana calma, tranquilidad y paz. La llama está conformada por un conjunto de fuerzas que empujan en dirección opuestas, así como el alma judía, que es también una colisión de fuerzas divergentes y anhelos contrarios. Y como nos dice nuestro rey Salomón en Proverbios,
Capítulo 20, versículo 2, el alma del hombre es la vela de Dios. Es decir, si nosotros contemplamos esta vela de Hanukkah, vemos, aparte que está matizada de distintos colores, también vemos que la llama se mueve de acuerdo a la fuerza y la dirección que le están empujando. De la misma manera, el hombre, el alma, la persona, tienen dos fuerzas, como hemos estudiado muchas veces. Tiene la fuerza animal y la fuerza divina, y es justamente corre detrás de qué fuerza es superior a la otra. Y es lo que nos dice el rey Salomón Proverbio, que nuestro alma es la vela de Dios. Hanukkah es un proceso de transformación espiritual con el que, a través del encendido acumulativo de las velas, 36 en total, se revela la luz de la creación. El Talmud explica que esa luz ilumina a Adán y Eva durante 36 horas, desde el viernes en la tarde hasta final del sábado, tiempo en el cual Adán pudo visualizar el mundo de un extremo a otro. Durante ese lapso, la luz primordial, es decir, la sabiduría intrínseca del propósito de la creación y la verdad, estuvo a la disposición del ser humano. Es decir, si nosotros contamos la cantidad de velas que prendemos durante todo el periodo de Hanukkah, vemos que vamos a prender 36 velas, sin contar el Shamash. Es decir, en el primer día prendemos primera vela, en la segunda 2, el tercer día 3, cuarto día 4, quinto, sexto, séptimo, octavo. Si sumamos todos los números, nos va a dar 36. Esas 36 velas alude y simboliza la luz primordial que estuvo a disposición de Adán y Eva desde su nacimiento, desde su creación, que fue el día viernes, hasta la salida del día sábado, cuando hubo el pecado del serpiente, de la manzana, que comieron del árbol de la vida, el cual estaban prohibidos efectuarlo. Y nuestros sabios, y quienes estudiaron también conmigo Kabbalah y Zohar, cuando estudiamos un poco el Zohar, vemos que el primer día dice, y fue luz. Pero la pregunta es si la luz fue creada en 4 días. El sol y luminarias, el sol y la luna que dan luz, están creadas solamente en 4 días. ¿De qué luz está hablando en el primer día? Estamos hablando de una luz primordial, una luz especial, que de acuerdo a la Kabbalah ya la hemos estudiado de qué se refiere, pero esa luz tenía un atributo muy especial. Tenía un atributo que se podría ver el presente y el futuro, y podía ver toda la verdad y todo lo que va a pasar en la creación. Pero esa luz fue escondida a partir del pecado. Sin embargo, esta luz fue escondida con el propósito de que fuera la propia creación la que tuviera que develarla por medio de sus acciones. Y a la vez se manifiesta la superación de la oscuridad por el esfuerzo humano. Esta intensa luz se ocultó del universo para revelarse en un tiempo aún por venir. Pregunta, ¿cuándo se va a descubrir esta luz? Esta luz se va a descubrir por el tiempo de venir. Desde entonces, añoramos esta luz, la buscamos y la perseguimos a través de la plegaria, el estudio y la meditación.
No obstante, en nuestros momentos más oscuros, podemos acceder a esta memoria nacida de esas 36 horas en que la humanidad, como un lado, vivió imbuida en esta luz. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud que tienen? Ok, si no hay preguntas, no hay inquietudes, vamos entonces a continuar leyendo este preámbulo a Hanukkah. El Midrash se pregunta, ¿dónde se encuentra oculta esta luz? Y a la vez responde, en la Torah, es decir, ¿dónde se encuentra, está imbuida esta luz primordial? Y se encuentra en la Torah. A través de su resplandor podemos experimentar la sabiduría, el propósito y el objetivo de la creación. Durante los 8 días de Hanukkah y con nuestra acción de nuestro mundo, dispone de la necesidad de esta luz tan gloriosa. También al final de la clase, al final del módulo, vamos a estudiar desde el punto de vista cabalístico el significado de la Hanukkah. La persona que quiere ver la clase del año pasado está disponible en el WISIC. Entonces vamos a empezar qué es Hanukkah. Toda mayoría saben lo que es Hanukkah. Vamos a resumir qué pasó desde el punto de vista histórico en Hanukkah. Nos ubicamos entre el primer y el segundo templo de Jerusalén. Recuerda que había el primer templo, el pueblo estuvo bajo el dominio de los babilonios, fue destruido el primer templo, se fueron hacia Babel, regresaron y construyeron el segundo templo después de 70 años. Durante el periodo del segundo templo de Jerusalén, las autoridades del imperio, durante el periodo del segundo templo en Jerusalén, las autoridades del imperio griego impusieron leyes sobre el pueblo de Israel e intentaron a través de ella apartarles de cumplimientos de la mitzvot y de las leyes de la Torah. Es decir, nos estamos ubicando en este momento en el periodo del helenismo, el periodo donde el imperio griego ocupaba la tierra de Israel. Y entonces hubieron unas prohibiciones, tanto estudio de la Torah y sus preceptos. Luego usurparon el gran templo. Después, esa primera fase era prohibir de continuación de la Torah, porque el helenismo estaba contra la ideología religiosa, porque si ustedes ven la filosofía helenista, la filosofía griega se enfoca en el centro del hombre. Pongan atención a eso, porque dentro de poco le voy a hacer una pregunta de una reflexión que me gustaría saber si alguien tiene la respuesta. Luego usurparon el gran templo. Después los helenistas, los griegos, usurparon el gran templo, lo impurificando con ídolo. El pueblo hebreo atravesó el momento de gran sufrimiento hasta que Dios apiadó de ellos a través de los Hashmonaim, los Macabeos, que salvó al pueblo de las manos de los griegos. Luego de la victoria de los hebreos, ingresaron al gran templo y quisieron encender la menorá, el candelabro de 7 brazos,
pero encontraron un solo recipiente de aceite de oliva puro para tan solo un día. No obstante, este aceite duró milagrosamente 8 días, tiempo suficiente para preparar un nuevo aceite. El día que fue encontrado el recipiente fue el día 25 de Kislev. Por tal motivo, los Jajamim, los sabios de aquella época, establecieron que durante 8 días, a partir del 25 Kislev, se enciendan luminarias cada noche y sean días de alabanza a Dios y júbilo, a fin de difundir este milagro. A estos días se le denomina Hanukkah. Muy bien, mira, la mayoría de ustedes ya saben la historia. Los griegos prohibieron al pueblo judío tanto practicar su ley, su Torah, y no solamente que prohibieron su Torah, profanaron el templo, el segundo templo, donde se hacía el servicio hacia el Creador, se hacía las abodá. Ahora bien, hasta que llegaron un grupo de sacerdotes que se llaman los Macabeos, empezaron una lucha débiles contra fuertes, y lo vencieron. Recuérdense que estamos hablando de la época de los griegos. Eran un poder económico en aquel momento. Imagínense en este momento como Estados Unidos, el país más desarrollado militarmente, que va en contra de un país muy débil, para decir, por ejemplo, Haití, para decir un nombre, que no tiene los armamentos especiales. Ese grupo pequeño en la ciudad de Haití vencieron a la potencia mundial. Realmente era un milagro. Técnicamente estaba muy avanzado militarmente, ellos no estaban. Y no solamente eso, si nosotros analizamos bien y vemos que hasta los momentos Israel estaba bajo dominios de los romanos, de los griegos, y con este milagro, de este vencimiento de los macabeos, Israel volvió a la autonomía de Israel, de los judíos. Y entonces, una vez que ganaron esta guerra, ganaron los macabeos y quisieron restablecer el servicio divino que se hacía en el templo, y una de las cosas que se hacía es que se prendía la menorá de los 100 candelabros, el cual esta menorá tenía el poder de iluminar todo Jerusalén, como indica nuestras escrituras. Pero al buscar para poder prender, no consiguieron aceite, porque los griegos profanaron todos los aceites, y para prender la menorá el aceite tiene que ser puro y no tiene que ser bajo profanación. Y de repente consiguieron una latita en una esquina bien escondida, una lata que su cantidad era suficiente para un día, y hubo un milagro que este aceite, que tenía una duración de un día, logró 8 días. Tiempo necesario para efectuar y hacer nuevo aceite. Usted sabe muy bien, para hacer el aceite hay que recolectar las uvas, esperar que se seque las cáscaras, después hay que pasarlas por unos molinos de piedras para exprimir el aceite que hay dentro de la uva, y todo ese proceso
ese proceso dura 8 días. Sí, profanaron justamente en los puntos que el judaísmo no estaba claro. Pero la pregunta mía, David, para todos ustedes, y por eso le estoy dando esta historia un poco para matizar a las personas que no conocían bien la historia. Y la pregunta es la siguiente: si realmente la victoria que hubo en aquel momento es una victoria militar que hubo de los macabeos contra los helenistas, ¿por qué no celebramos eso en Hanukkah? Porque justamente en Hanukkah lo que celebramos es el prendido de un aceite que iba a durar un día y duró 8 días. Era más importante celebrar la libertad, la independencia de Israel, como expliqué anteriormente, porque durante muchos años Israel estaba bajo dominios de los griegos, de los romanos. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué la celebración? Y pongan atención, Mara y David, y creo que pongan atención en esta pregunta y ver si saben la respuesta. Porque justamente lo que efectuamos, la celebración en Hanukkah, el prendido y el milagro del aceite. Porque toda la festividad de Hanukkah se centra en este pequeño milagro versus al otro milagro de la independencia de los macabeos. ¿Se entendió la pregunta? Ok, primero hay que tener la pregunta y después entonces ver la respuesta. Entonces, ok, un poco matizar un poco toda la pregunta, tus respuestas. Si alguien quiere el audio y hablar, también le podemos dar la autorización para hablar. Darle la autorización de audio. Bueno, le voy a ayudar un poco. ¿En qué se basaba la filosofía helenista? ¿Ustedes saben de en qué se basaba? Ok, satisfacer los... Ok, muy bien. Justamente David dijo, el yo humanista, el yo, el hombre. El centro de la vida del helenista era el yo, el hombre. ¿En qué se basa la religión judía? Es decir, en el Dios, en la esencia, en la fuerza que está encima del Dios. Si vemos en todas las conquistas que tuvieron a lo largo de la historia del pueblo judío, la mayoría era erradicar al pueblo, a la ciudad, al terreno, a la parte territorial. Pero los griegos no querían eso. Los griegos querían eliminar la filosofía judía. Querían helenizar a todo el mundo donde conquistaron y también en Israel. Donde el yo, donde el centro, la persona es el centro. Y lograron que muchos de los judíos en aquel momento empezaban a helenizarse. Y justamente es el milagro de Hanukkah, porque si nosotros vamos a decir que celebramos la victoria
de los macabeos en Hanukkah, diríamos que fue ganado por hombres fuertes y fortaleza, es decir, personas, el centro yo que ganó. Y no, la lucha de Hanukkah es contra el helenismo, es decir, que hay algo sobre la naturaleza, una fuerza que domina la naturaleza, que domina el yo. Y por eso es que celebramos en Hanukkah el prendido de la vela, donde un milagro, los dos eran milagros en sí, ganar a los griegos y también un milagro marginal verso al otro, el prendido de la vela de un día para 8 días. Pero eso demuestra que existe un creador sobre la naturaleza humana, una persona, una fuerza, que puede modificar el transcurso de la naturaleza, porque él está encima de la naturaleza. Y esa es la demostración que lo que ha sucedido en Hanukkah. En Hanukkah es la demostración que existe una fuerza superior sobre nosotros que define la naturaleza en sí. No, el Shamash significa otra cosa. El Shamash, después vamos a leer, cuando estudiemos en las leyes, vamos a ver que esa luz que nosotros prendemos está prohibido disfrutar de ella. Entonces, cuando prendemos la primera vela, para que no disfrutemos de esta luz, de esa iluminaria del primer día, del segundo día, tercer día y cuarto días, entonces el Shamash nos sirve primero para prender la vela, y segundo, en caso, por ejemplo, que en la casa se fue la luz, y entonces para que no utilicemos la luz de Hanukkah, el cual es solamente para visualizarlas y no para disfrutar de ella, entonces pues está el Shamash que nos va a apoyar y nos va a ayudar. Entonces, volviendo al tema, entonces no sé si ha quedado claro cuál es la importancia de por qué estamos celebrando en Hanukkah este milagro de la Hanukkah, de la vela que duró para 8 días, y no estamos celebrando la victoria militar, que también lo estamos haciendo, pero como un segundo marginal. El primer punto, y todo está concentrado en el centro de prendido de la vela de Hanukkah, que es un milagro sobre la naturaleza, para indicarnos que tenemos un creador encima de nosotros, un creador que mueve la naturaleza y está encima de la naturaleza. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? No, Caleb, las 36 velas que prendemos alude a esas 36 horas que están a la disposición del ser humano. Bueno, continuamos, si está claro hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Quién son los macabeos? Un pequeño grupo de hombres valientes encabezados por Matitiahu, que es Matatías, un viejo Cohen sacerdote de un poblado de Modi'in, que está cerca a Jerusalén, con sus 5 hijos y otros guerreros que se le unieron, huyeron a las montañas, iniciaron una rebelión. Es decir, un grupo de sacerdotes sin tácticas militares, sin unión a algunos guerreros, y se escaparon a las montañas. Tras la subida de la muerte de Matitiahu, después que falleció Matitiahu, su hijo Yehudá
se puso al frente del grupo al que le llamó Maccabim. Maccabim viene de la palabra formadas de las siglas Mi Kamoham Baelim Adonai, ¿quién entre los poderosos como tú, Adonai?, que aparece en el libro en Éxodo capítulo 15 versículo 11. Entonces el acrónismo de cada una de esas palabras genera las palabras macabeos. Otra interpretación por qué se llamaban macabeos de este nombre es su derivación de la palabra Maquebet, martillo, debido a la extraordinaria fuerza que poseía Judá. Judá tenía una fuerza extrahumana, por eso también, según la segunda opinión, se llamaba macabeos. A pesar de la abrumancia, desigualdad entre los contrincantes, es decir, había un grupo fuertes, tácticamente militar bien preparados con la última tecnología militar, y los macabeos tenían la buena intención, no tenían tácticas, no tenían los armamentos suficientes, que resultaron ser valientes y astutos guerreros. Consiguieron entonces expulsar a los sirios de la tierra de Israel. El día del 25 de Kislev del año 1665 antes de la era común, exactamente 3 años desde la profanación del templo de la Menorá, volvió a brillar con la luz sagrada. Es decir, 3 años después que los griegos han tomado el templo, hubo una victoria de los macabeos sobre los helenistas. La palabra Hanukkah significa consagración o inauguración. Es decir, la palabra Hanukkah tiene 2 significados. El primer significado, que significa consagración, inauguración, que significa que fue inaugurado nuevamente el templo. Pero también Hanukkah está compuesta por 2 palabras. Está compuesto por la palabra Hanu, que significa reposaron, es decir, cesaron, y después viene la letra Kaf y Yei, y la suma de la letra Kaf y Yei, Kaf son 20, más 5 es Yei es 5, por lo tanto es 25, el cual significa que reposaron el 25, es decir, que la guerra terminó y la guerra cesó el 25. Y eso es el significado de la palabra Hanukkah. La primera palabra significa y alude inauguración, que indica que en ese día fue el 25 del mes de Kislev, fue inaugurado el templo, después que está profanado por los griegos, y la victoria de los macabeos. Pero la segunda explicación es que Hanukkah viene compuesta de 2 palabras. Hanu, acamparon, cesaron, terminaron, el cual alude que terminó la guerra, y después vienen 2 letras que es Kaf E, que si sumamos la palabra Kaf E son 25, es decir, que la guerra cesó y terminó el 25 de Kislev. ¿Está claro hasta aquí? Judá Macabeo decretó en este momento que se asignarán 8 días de regocijo. No tiene ninguna relación, después estudiaremos, son 2 cosas distintas. La menorá de los 7 brazos es la menorá que estaba dentro del templo, que fue mostrado a Moisés, el creador, cuando estuvieron en el desierto, que fue la primera imagen que el creador visualizó a Moisés, para que Moisés podría copiar exactamente la menorá que fue prendida por Aarón. Y la Hanukkah es el recordatorio
a los 8 días de este milagro que estamos hablando aquí. Después vamos a hablar de la diferencia entre Hanukkah y la menorá, pero aquí son dos elementos totalmente independientes. Entonces Yehudá Macabí, una vez que terminó la guerra y entró, digamos, el periodo macabeo dentro de Israel, decretó en este momento que se asignaran 8 días de regocijos, haciendo así la posición al festejo de 8 días de duración de Sukkot, por motivo del estar en guerra y sus compañeros no habían podido conmemorar. O sea, la segunda explicación de por qué se celebra 8 días, aparte que esta vela pudo por 8 días, es que los macabeos, una vez que ganaron, no pudieron, pues estar en lucha amada contra los griegos, no han podido celebrar la festividad de Sukkot, que dura 8 días. El encendido de las 8 velas celebra el hecho de que al llegar los macabeos, al disponerse al reencender el fuego eterno de la menorá, después de purificar el templo, encontraron un solo pequeño cántaro que contenía aceite puro, sellado con el sello sacerdotal. Es decir, todo el aceite, una vez que pasaron el proceso antedicho, si era puro, tenía un sello sacerdotal que era puro. Y entonces justamente eso es lo que encontraron cuando entraron los macabeos al templo. Solamente había un pote de aceite con este sello. Normalmente esta cantidad de aceite bastaba para alimentar la menorá de un día. Esa cantidad era para prender todo un día. Ocurrió entonces un milagro, el cual fue que el aceite ardió interrumpiblemente por 8 días, plazo suficiente para proveer de más aceite sagrado. Es decir, justamente hubo el milagro, como explicamos anteriormente, que este aceite que tenía la capacidad y duración para durar un día, duró 8 días multiplicado por 24 horas sin interrupción. En Hanukkah utilizamos un candelabro que tiene 8 velas, todas al mismo nivel horizontal. Después que vamos a ver la ley, vamos a ver que la Hanukkah tiene que tener todo el mismo nivel horizontal, los mismos niveles, y una novena que se llama Shamash, que Shamash es utilitario, que está a un nivel más alto. Se acostumbra a ir encenderlo las velas en orden ascendente, el primer día, el segundo 2, el tercero. Entonces, el costumbre que hay todas discusiones que vamos a discutir después. Hay de Bet Shamash y Hillel dice el primer día se prende 1, el segundo día 2, el tercer día 3, el cuarto día 4, y así sucesivamente. Y Bet Shammai dice al revés, el primer día 8, segundo día 7, tercer día 6, y así de manera descendente. Pero nosotros seguimos todas las leyes de Hillel, por lo tanto, en el primer vamos a aprender 1, 2, 3. Sí, después vamos a estudiar todas las leyes específicas de Hanukkah. Tenemos casi un mes y 25 días hasta de Hanukkah, por lo tanto, tenemos tiempo, todas esas clases para ver con detalle cada uno de los temas de Hanukkah. Así que se acostumbra a ir encendiendo la vela en hora ascendente, el primer día 1, el segundo día 2, y así sucesivamente. Todos los miembros de la familia están en la obligación de participar en el encendido de la vela. Es decir, toda la familia tiene la obligación de estar, también los hombres y las mujeres, que se hacen al anochecer. Como tal, después del anochecer, después explicaremos la hora determinada exacta de la salida de las 3 estrellas. El viernes debe encenderlas antes de la vela Shabbat. Le pregunta, el día viernes, ¿qué se prende primero, la Hanukkah o la vela de Shabbat?
Vamos a ver después esto con muchos detalles, pero aquí ya le avanzamos, que primero se prende la Hanukkah, la Hanukkah, y después se prende la vela de Shabbat, porque con el encendido de Shabbat ya entramos entrenando el Shabbat, por lo tanto prendemos la Hanukkah, pero como en este día cuando prendemos 18 minutos antes del crepúsculo, y la Hanukkah tenemos que ver que mínimo tiene que durar 30 minutos después de oscurecerse, tenemos que procurarnos utilizar la vela en este viernes que dure 30 minutos más 18 minutos, es decir, mínimo 50 minutos en ese día. Y el día sábado se hace al revés, se hace el Abdalá y después se emprende la Hanukkah. Eso vamos a estudiar después con calma y con detalle. Estamos haciendo el resumen sobre qué es Hanukkah y el simbolismo, algunos simbolismos de Hanukkah. Significado. Desde la perspectiva de hoy, esta fiesta conmemora la primera batalla por la libertad religiosa en la historia de la humanidad. Es decir, como expliqué anteriormente, todas las guerras que había eran una guerra territorial, porque Israel se encontraba estratégicamente, geográficamente, en un punto que une África, Europa y Asia. Por lo tanto era codiciada por todos los grandes poderosos. Pero aquí la guerra entre los griegos y los judíos y Israel no era por territorio, sino era una guerra religiosa, era para imponer una filosofía, la filosofía helenista. La esencia de la fiesta está en la dedicación de la energía humana a una causa, la libertad, aún en las condiciones más insuperables de tiranía. El objetivo de los macabeos no era imponer el poder de la espalda, sino el de defender el principio de la soberanía de Dios ante la opresión. Es decir, los macabeos no querían atacar, sino defenderse de la soberanía que tenía el opositor, que era los griegos. Toda la filosofía y la espiritualidad del judaísmo está representada en el tono que le damos a la fiesta, cuál es de rellevar el milagro del aceite y no la proeza militar. Justamente la pregunta anterior, ¿por qué revelamos el milagro del aceite y no esa victoria militar que hubo? Pero el significado de este triunfo judío sobre el mismo va mucho más allá. Puede decirse que la gesta macabea rescató de la extinción el concepto del monoteísmo contra el cual habían emprendido los opositores griegos, con la entusiasta colaboración de una parte importante del pueblo de Judá. Solo la derrota militar de los griegos detuvo la helenización total y prácticamente permitió el resurgir del moribundo judaísmo y la soberanía nacional. ¿Está claro hasta aquí o hay una pregunta? Una inspiración de Theodor Herzl. Aun cuando el Theodor Herzl, el padre del sionismo, era un judío totalmente secular, escribió esta palabra en el profético libro en el año 1196. El Estado judío, ahí creo yo, resurgirá una maravillosa generación de los judíos. Los macabeos renacerán,
viviremos por fin como hombres libres en nuestra propia tierra. Es la profecía de Teodoro Herzl. El mundo entero será libre gracias a nuestra libertad, y todo lo que logremos ahí para nuestro bienestar contribuirá poderosamente al bien de toda la humanidad. Esa es la inspiración que dijo todo esto que se ha cumplido. Bueno, vamos a ver que la mujer ha tenido un factor muy importante en Hanukkah. Como ninguna otra religión, el judaísmo exalta a la mujer. Todo lo contrario a lo que dicen en los machismos que buena mujer. La religión judía, a todo lo contrario, exalta a la mujer. Hanukkah nos recuerda una heroína, una mártir y una revolucionaria. La heroína, ¿quién es? Es Judith, que valientemente descapitó al cruel generalcillo Jórfanes, logrando una importante victoria sobre los griegos. Su hazaña está documentado en el libro que lleva a su nombre en los extrabíblicos Apocrypha. La primera, la heroína, es Judith. Si quieren leer la historia de ella, ahí le pueden encontrar en los libros que están anexados a la Biblia. La madre, ¿quién es? Es Haná y sus 7 hijos. Es la historia triste que todos conocen. Su martirio aparece en el libro Macabeos 2, capítulo 7. Cuenta cómo 7 hermanos, hijos de Haná, fueron apresados por Antíoco y ordenados a probar su lealtad al rey, consumiendo carne de cerdo. Uno de uno se negaron a hacerlo y fueron ejecutados después de someterles a horribles torturas. El rey le propuso a la madre que al menos salvaría la vida del menor, mas ella también rehusó, y ella y su pequeño también perecieron. La historia de Haná y sus 7 hijos, sobre la localización de la cual existe 2 versiones. Pudo haber ocurrido una primera en Jerusalén y la segunda en Antioquía. Fue considerada de tal revelancia como ejemplo de devoción a Dios y resistencia a la idolatría. Y vamos a estudiar más adelante todas las leyes con calma. Estamos ahorita todavía en la introducción, prefacio al Hanukkah, haciendo un overview, un resumen de los puntos más importantes de Hanukkah. Aquí estamos entonces hablando de esta heroína, esta mártir, que pues está adepta al Creador, donde dice que no debemos de comer, no podemos comer jamón. Ella y sus 7 hijos sacrificaron su vida en pro de no profanar la Torah. Entonces algunos dicen, como dijimos, que Jerusalén en Antioquía, que durante la etapa incipiente del cristianismo, también en el siglo VI y VII, tomaron parte de su enseñanza, y los 7 hijos obtuvieron categoría de santos y mártires. Es decir, no solamente dentro del judaísmo, hasta el cristianismo tomó el ejemplo de Haná como ejemplo hacia el motivo del judaísmo, hacia la religión. El pueblo judío conmemora a Haná aun cuando hay controversias sobre la identidad de los personajes del relato, pues en el libro 4 de los Macabeos apocríficos aparece la misma historia, pero es el Axiasar, uno de los 5 Macabeos, quien es el padre de los 7 jóvenes torturados. La revolucionaria es la otra Haná, nada menos
que la mano de los macabeos, que al verse en peligro de ser violada por los militares griegos, inspiró a sus hermanos a rebelarse contra su yugo. Entonces aquí vemos a Judith como Haná y sus 7 hijos, como Haná, la hermana de los macabeos, mujeres heroínas del pueblo de Israel, donde tienen un significado muy especial para esta festividad. Vamos a hablar ahorita un poco de costumbres, cuáles son las costumbres que hay en esta festividad. Como toda fiesta judía, Hanukkah también es rica en tradiciones y manjares que la caracterizan. He aquí algunas de las costumbres y sus origen o significado. Primero, la Hanukkah. El encendido de la Hanukkah es el evento familiar central de la Hanukkah. En algunas comunidades se acostumbran que cada miembro de la familia encienda una parte importante de la mitzvah de la Hanukkah reside en el concepto de Pisumá de Nisá, la divulgación del milagro. Por ello la Hanukkah se suele poner cerca de la ventana que da a la calle para que los transeúntes la puedan ver. Es por eso mismo por lo que se encienden grandes Hanukkot en lugares públicos. Es decir, tenemos dos. Esta es la costumbre sefaradí y la costumbre ashkenazí. La costumbre sefaradí indica que tiene que haber solamente una Hanukkah por familia, y después vamos a estudiar todas las leyes concernientes a eso. Y la costumbre ashkenazí dice que cada miembro de la familia tiene que tener una Hanukkah. Después de 2 leyes le vamos a estudiar con detalle y ley. Pero el centro, como dijimos, es el prendido de la Hanukkah, y el factor importante, lo que tenemos que matizar en Hanukkah es la divulgación del milagro. Por lo tanto, la Hanukkah, vamos a ver, tiene que ponerse para que la persona que pueda visualizarle pueda identificar el milagro que hubo, y también por eso se pone en la ventana de la casa, la puerta de la casa, y después vamos a ver con calma dónde se pone la Hanukkah, pero también justamente es la razón porque se hace grandes Hanukkot en todo el mundo, en sitios públicos, para transmitir ese gran milagro. Bueno, el otro es trompo, el trompo que comentaron anteriormente, el trailer. En Hanukkah jugamos con el trompo de los 4 caras, Serigón, en cada uno de los cuales está la primera letra de la frase Nes Gadol Haya Sham, gran milagro hubo aquí, hubo ahí. La numerología de los 4 letras es 358, igual de la palabra Mesías. ¿Usted sabe por qué jugamos trompo en Hanukkah? ¿Alguien sabe? Así es. Realmente cuando se unían las personas que estudiaban en los yeshivot, realmente estudiaban en la Torah, y siempre tenían una persona afuera que le indicaba cuando llegaban los soldados, y cuando llegaban justamente los soldados sacaban el juego del trompo y demostraba que estaba jugando al azar, a dinero, la suerte que sale, digamos, del trompo, donde puede la letra que sale, y ahí se hacían las apuestas. De esta manera podían continuar en su estudio de la Torah sin que los griegos podían revelarse que realmente estudiaban la Torah. Y por eso es la razón que hasta por hoy los niños juegan justamente
es gran festividad. Subganiot, la persona que le gusta lo dulce como yo, es la fiesta que están esperando esta fiesta para comer estos subganiot tan sabrosos, que son similares a los donuts, esponjoso y relleno de mermelada, deben ser fritos en aceite, pues a través del uso libre de aceite que nos regocijamos con el milagro del cántaro kasher, cuyo aceite duró habiendo 8 días. Es decir, por la razón que tomamos el subganiot y comemos todas frituras de estar hecho de aceite para recordar el milagro que de la Hanukkah, del candelabro, de este aceite que hubo un milagro. Por lo tanto, al comer los subganiot se recuerde. Hay otra costumbre que se llama late case, no es sefaradí, pero también aquí lo expresé. Los late case, como los blintzes, son más costumbres que así. Los sefaradí no lo hacen, pero aquí también están señalados. Son estas tortillas de papa, de nuevo fritas en aceite. La papa en leches reemplazó hace unos 100 años lo que es hoy por hoy las tajaditas fritas de queso, y el queso en general, el consumo lácteo en Hanukkah simboliza la treta que, según la historia, utilizó Judith para adormecer a los jóvenes y así poder matarlo. Si ustedes recuerdan, si ustedes leen un poco la historia de Judith, que hablamos anteriormente, que es esta heroína, entonces justamente para matarle al griego y cortar su cabeza, ella se fue hacia él, y inicialmente lo que le dio dentro del dulce, le puso el veneno que le dio, o el aditivo que lo adormeció, y así ella pudo cortarle la cabeza. También se utiliza blintzes de queso, los kenazis, que representan el mismo simbolismo del triunfo de Judith sobre el malvado de enemigos. Una de las cosas es que se dan moneditas a los niños. Es costumbre regalar a los niños dinero, pero precisamente monedas. Esto nos recuerda, tras su victoria, los macabeos acuñaron sus propias monedas, de las que aún hoy existen numerosos ejemplares. Los populares moneditas de chocolate que se consiguen hoy en todo el mundo tuvieron su origen en Europa, donde la inventó un chocolatero judío para poder cumplir con esta costumbre de Hanukkah Geld, también el Shabbat, cuando no se debe manipular el dinero. Entonces, una costumbre es de darle dinero, un dinero a los niños, justamente en esta festividad. Recuerdo cuando era niño, estaba contento todos mis tíos dando su sobre con sus monedas. Aquí estamos hablando que hay que darle en monedas para también recordar la victoria de los macabeos y todas las monedas que salieron de los macabeos. Y algo que poca gente lo sabe, todos los chocolates, todas esas monedas de chocolates que han salido de todo gusto y formas, justamente tiene origen judío, de justamente regalar a los niños es un dinero, monedas en chocolate, y ese fue un invento de un judío en Europa. Hasta aquí hay una pregunta, inquietud. Ok, entonces ahorita sí vamos a entrar con las leyes, con los halajot. Vamos a estudiar parte hoy y después las próximas semanas continuamos con lo demás. Tenemos varias semanas, por lo tanto es bueno que digerir cada uno de estos temas de una manera poco a poco para que lo puedan asimilar, analizarlo y estudiarlo. Lo primer punto que vamos a ver es la prudencia en el encendido de las velas. Se debe poner mucha atención a la mitzvah del encendido de la vela de Hanukkah, ya que es un precepto muy apreciado. Nuestros sabios dijeron que cumple esta mitzvah como es debido, será merecedor de hijos
de Talmidei Jajamim. Es decir, la persona que se procura, la persona que se dedica de cumplir este precepto de la cabalidad y tiene toda esa intención, dice el Talmud Shabbat, página 23a, merecerá tener hijos sabios. Como está escrito en el libro Mishle, capítulo 6, versículo 23, porque la vela es la mitzvah y la Torah es la luz. Otra vez repito, porque la vela es la mitzvah y la Torah es la luz. Incluso una persona de bajos recursos debe de emplearse, pedir un préstamo o vender su pertenencia para poder encender como mínimo una vela cada noche. Antiguamente la vela era muy costosa porque la vela era la luz de hoy en día. De la misma manera como hoy la electricidad de la luz es costosa, en aquel momento la vela, el aceite era costoso, lo que se prendía dentro del hogar para tener luz. No es como hoy que los costos son una vela son muy baratos, pero en aquel momento, si una persona, para indicar un poco de esta importancia de esta festividad, si una persona con pocos o bajos recursos económicos, una persona que ni tiene para poder comer, nos dice la Torah y hay todo una halajot y leyes sobre esos, la persona tiene que pedir préstamos para comprar estas velas a Hanukkah, por lo menos una vela cada día, que si tiene mínimo 8 velas o velas que duración dura 30 minutos, que es el mínimo. Vamos a ver que la persona de bajo recurso, después de pasar 30 minutos, voy a apagar la vela para utilizar lo que queda para el día siguiente. Pero también debe pedir préstamo o vender hasta una pertenencia de él para poder prender por mínimo una vela cada noche. Esto le puede indicar a usted la importancia y el trabajo espiritual que vamos a ver más adelante que efectúa el prendido de las velas. Asimismo, lo encargado de hacer acá, la persona que se encarga de la organización, que se encarga de la caridad, debe procurar que las personas necesitadas tengan aceite para encender las velas de Hanukkah. Personas tienen que, la que van a hacer acá, tiene que procurarse que esta persona de bajos recursos tengan mínimo los aceites que para prender la vela de Hanukkah durante los 8 días. ¿Cuántas velas se encienden? ¿Cuántas velas se debe encender? La obligación es una vela por hogar, por noche, siendo una familia numerosa o no. Sin embargo, el pueblo de Israel acostumbraba embellecer esta mitzvah agregando cada noche una vela. De esta manera, la primera noche se enciende una, la segunda 2, la tercera 3, y así sucesivamente hasta cumplir los 8. La costumbre sefaradí basada en Shulchan Aruch es que un miembro de la familia encienda la casa y toda la familia se una con él. Es decir, vamos a ver que hay aquí una diferencia entre los sefaradí y los ashkenazí. La costumbre sefaradí, que está basada en Shulchan Aruch, debe haber un solo Hanukkah en cada hogar, y el patrón, el padre, la máxima autoridad dentro del hogar, es la persona que va a prender la vela con todos sus hijos alrededor de la Hanukkah. Pero los ashkenazim, por otra parte, se acostumbran que cada hijo varón encienda por separado. Este tema vamos a explicarlo con mayor detalle. Es decir, en una familia ashkenazí, si tiene 3 hijos, se acostumbran de prender 3 Hanukkah dentro del hogar.
¿Está claro? ¿Hay una pregunta hasta aquí? Aquel que no pudo encender la vela en alguna noche, no puede agregar otra vela en la noche siguiente, o aquella que no encendió. Debe encender solo la que corresponde a esa noche. ¿Qué pasa si el primer día prendes una vela, el segunda vela, el tercer día hubo una complicación y no pudiste prender la vela, y el cuarto día, la pregunta es si podías prender la vela que te faltó el tercer día, y la pregunta es no. Tienes que prender solamente las velas que corresponden al día. Es decir, si perdiste un día de prenderlo, no lo puedes recuperar. Aquella persona que no tenga la posibilidad de comprar aceite para todas las noches de Hanukkah y tan solo tengan una sola, que enciendan una vela de la primera noche y no fraccione el aceite para encender los demás días, ya que si no, no le quedará suficiente cantidad como para que dure a lo sumo media hora después de la salida de las 3 y no podrán cumplir con la mitzvah de ninguna noche. Es decir, ¿qué pasa si una persona tiene lo mínimo, como dijimos anteriormente, el costo del aceite era muy costoso en aquel momento, como las velas? Por lo tanto, ¿qué pasa si bajo poder económico solamente tienes una cantidad de aceite? Dice que no lo dividas en 7 partes para los 8 días, porque no vas a poder cumplir en ninguno de los días, porque mínimo en la Hanukkah la vela tiene que prender 30 minutos mínimo después de la partida, después de las salidas de la estrella. Por lo tanto, lo que nos indica que la halajá, si la persona tiene ese problema económico, utilice este aceite solamente para prender la vela en el primer día. Si siempre el shamash tiene que estar prendido e encendido, este cuando vemos la guía, finalmente vamos a ver, después de estudiar toda la halajot, en la última clase vamos a ver un resumen de las leyes importantes, donde están las guías importantes, por lo tanto, ahí van a seguir paso por paso y no van a tener ningún tipo de equivocación. Aquí estamos estudiando las leyes con detalles para en caso que existe cualquier tipo de pregunta, inquietud o caso que sucede. Aquel que posee para encender los 8 velas, que encienda una vela por noche para así cumplir la mitzvah, ya que la halajá solo exige una vela cada noche. Es decir, ¿qué pasa si una persona tiene un aceite solamente para 8 velas? Entonces aquí sí fraccione este aceite en 8 partes y que prenda una vela solamente cada noche para que pueda cumplir así todos los días. Quien en la octava noche tiene aceite para encender más de una vela, pero no 8, en que la primera mecha, coloca aceite suficiente por media hora y el resto se fraccione en 7 velas, aunque no puede arder media hora, ya que la primera vela es la esencia de la mitzvah y las demás solo lo embellecen. ¿Qué pasa si en la octava noche tengo el aceite, pero no es suficiente para repartirlo en 8 y que cada uno dure una media hora? Aquí nos indica que tenemos que la primera vela, que es la más importante, que tenga media hora, y lo demás entonces repartimos entre 7. ¿Está claro hasta aquí? Vamos a ver entonces en este momento las leyes sobre quién debe de encender la Hanukkah y todas las leyes de
si la persona se encuentra fuera de la ciudad, y el caso de los huéspedes, un huésped que visita una casa de una persona, si tiene que prender la Hanukkah o no, una Hanukkah. El primer tema que vamos a ver es la mujer y el encendido de la Hanukkah. Las mujeres, tal como los hombres, están obligados a encender la vela de Hanukkah, pues ellas también formaron parte del milagro. Aquí la mujer también tiene la obligación de encender las velas de Hanukkah, de participar con unas leyes y esta fecha de Hanukkah, aunque tienen un tiempo determinado, porque las mujeres practicaron y formaron parte en esta festividad, como vimos anteriormente, las heroínas de Judith y Haná. Por esta razón, si un hombre no puede encender la vela de Hanukkah en su hogar, puede delegarse esta obligación a su mujer. De esta manera, aunque no se encuentre en su casa, en el momento del encendido, cumple con la mitzvah. ¿Qué pasa si el hombre sale de viaje o se encuentra fuera de casa o tiene una reunión muy importante que no puede llegar a la casa a la hora determinada para prender las velas? Entonces, en este caso, el hombre puede delegar esta función de prender las velas de Hanukkah a su esposa, y ella lo prenderá y lo dirá con bendición, y el hombre no es necesario cuando vuelva a la casa o se encuentra en un hotel, un viaje, que encienda la Hanukkah donde está, porque es simplemente con el encendido de la mujer ya cumple con esta ley. Es muy importante entender esta ley y no confundirse con otras leyes. Por ejemplo, como dijimos que las mujeres no están obligadas de cumplirla, por lo tanto en ese caso no pueden delegarle. En este caso sí pueden delegar en la mujer la obligación, y el hombre, aunque no se encuentra, sale y de Jehová, porque las mujeres participaron y formaron una forma activa en esta festividad. ¿Está claro hasta aquí? Por otra parte, si el hombre sabe que llegará tarde a su casa, es preferible que encienda a su mujer en su lugar en el horario más adecuado, apenas salen las estrellas. Vamos a ver que durante el prendido de las velas, uno puede prenderle durante toda la noche, pero lo más importante y lo más apropiado es prenderle apenas cuando salen las primeras 3 estrellas, que es la demostración que la noche entró. Es el momento más correcto. ¿Qué pasa si un hombre todavía no llegó a la casa? Como ejemplo dijimos anteriormente, porque se complicó que hubo una reunión o un trabajo. Entonces, en este caso, la mujer debe prenderle a la hora adecuada. Aunque el hombre podía llegar después a decir de las 11 o 12 de la noche y encenderlo, pero dicen que no, adecuadamente que prenda a la hora que salen las 3 estrellas. Es menester aclarar, si la mujer enciende un lugar de su marido, él no necesita encender el lugar donde se encuentra. Es decir, una vez que prenda la mujer, el hombre no es necesario que prenda la vela, ya con el encendido de la mujer cumple el precepto como vimos anteriormente. Ya que la mitzvah de Hanukkah es Ner Ish Ubito. Dice que la ley de Hanukkah es una vela por hogar. Por lo tanto, si su esposa prendió la vela en su hogar, él no necesita prender. Y en su hogar está encendida la vela de Hanukkah. ¿Está claro hasta aquí?
Pero, según la costumbre ashkenazí, que cada uno de los integrantes de la familia prende una vela. Si el hombre se encuentra en un lugar que puede prender la vela Hanukkah, es preferible que lo haga sin mencionar la brajá y que trate de escucharla de otra persona, ya que su esposa enciende en su casa, el hombre no debe mencionarla. Entonces, como dijimos, el costumbre ashkenazí es que cada varón en su casa prenda una Hanukkah. Entonces, ¿qué pasa si en este caso el hombre se encuentra fuera en un viaje? Por ejemplo, se encuentra en otra ciudad, se encuentra en un hotel. Entonces, según la costumbre ashkenazí, la mujer tiene que prender en su casa con la bendición y él lo prenderá en el sitio donde se encuentra, por ejemplo, en la otra ciudad, en un hotel, que lo prenderá en el hotel, pero en este caso sin decir la bendición. Si la mujer enciende la vela Hanukkah en lugar de su esposo, por ejemplo, cuando él se encuentra fuera del hogar, recita la brajá igual que el hombre. Es decir, en este caso anterior que dijimos, la mujer dice la misma bendición que diría el hombre, que es la Ladlik Ner Shel Hanukkah, y no cambiaría la palabra al Alakat Ner Hanukkah como se hace en Shabbat, sino solamente se dice la Ladlik Ner Hanukkah, es decir, la misma sintaxis, el mismo verso que haga el hombre. La obligación de la mujer de encender las velas de Hanukkah es solamente cuando ella vive sola o el marido no se encuentra en casa. Pero si el marido es el que enciende, la mujer, al igual que las hijas, no tienen ninguna obligación de encender. Es decir, todo lo que hablamos anteriormente es cuando el hombre no se encuentra dentro de la casa. Pero si el hombre se encuentra dentro de la casa, él debe de prender la Hanukkah y no la mujer o las hijas. ¿A qué te refieres si se puede cambiar de... ¿A qué te refieres si se puede cambiar el sitio de Hanukkah? Una vez que está prendida, o el primer día, por ejemplo, en la puerta, el segundo día en la ventana y el tercer día en otro sitio. Entonces, una vez que está prendida, no se puede mover sin prender, pues, por ejemplo, el primer día prenderlo en un sitio determinado y en segundo en otro determinado, pero vamos a ver cuál es el sitio más correcto para prender la vela de Hanukkah. Pero a tu pregunta, sí puedes cambiarlo. Si está prendido, no se debe de moverlo, porque esas luces son, como decimos en el Salmo, estas velas son santas y solamente son para visualizarlas. Y por lo tanto, no puede tener ningún provecho de ella. Por lo tanto, si está prendida, no se debe de moverlas. En caso de, por ejemplo, de un peligro, de un viento que podría peligrar que existe una fogata dentro de la casa, entonces habrá una extensión. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Entonces estamos viendo que en caso que el hombre no se encuentra dentro del hogar, la mujer puede prender la vela de Hanukkah. Es decir, el hombre puede delegar esa función a su mujer. El hombre no debe en este momento de prender ni bendecir las velas de Hanukkah, porque es suficiente con el encendido que hace su esposa. Pero esa es una condición cuando él no se encuentra dentro de la ciudad.
o no se encuentra dentro de la casa, o llega tarde a su casa, entonces la mujer puede prenderle. Pero si se encuentra dentro de la casa, él debería de prender la vela de Hanukkah. Y incluso en caso de los Kenazim, en donde todos los hombres de la casa encienden su propia Hanukkah, la mujer no enciende por sí misma, a menos que no se encuentre su esposo o sus hijos varones en la casa en los horarios del encendido. Entonces vamos a ver a los hijos. Las costumbres de los sefaradín es que el dueño de la casa enciende la Hanukkah y la hacerle toda la familia cumple con la mitzvah, inclusive si no se encuentra en el hogar o el encendido. Entonces, de acuerdo a la costumbre del sefaradí, como dijimos, el hombre del hogar, el dueño de la casa, prende la vela de Hanukkah en su hogar y todos sus hijos y hijas cumplen el precepto de prender la vela, aunque en este momento, por ejemplo, el hijo o la hija no se encuentran dentro de la casa en el momento de encenderla, ya cumplieron. Y eso todo con la condición que los hijos no están independientes económicamente. Si tienen independencia económica de los padres, sí deberían entonces de prender la vela de Hanukkah. Por tal razón, los jóvenes estudiantes en Yeshivot, aunque duerman en la Yeshiva, no están obligados a encender la vela Hanukkah en sus cuartos y tampoco a asociarse con otros jóvenes que se encienden según la costumbre de Ashkenazí, ya que cumplen con la mitzvah cuando se encienden en su casa. Esa es la razón que se casan muchas veces en Israel, que las familias religiosas que manden a sus hijos a estudiar en internados en yeshivot, donde estudian, entonces ahí los hijos no deben de prender la vela de Hanukkah en sus cuartos, porque ya sus padres lo prendieron en su casa, y el hecho que lo prendieron en su casa cumplieron con el precepto de prender la vela según la costumbre sefaradí. Así es el mismo caso también en los soldados que duermen en las bases militares, no encienden. Los soldados que se encuentran en sus bases militares durante la Hanukkah no tienen la obligación de encender. La costumbre ashkenazí es que los hijos varones, incluso si dependen económicamente de su padre, también enciendan por su parte en la casa con braja, y más aún estando en otro sitio. Mientras que la costumbre ashkenazí, cada varón debe prender su Hanukkah. Por lo tanto, si está en la casa con su padre, con el dueño de la casa, prenderá con él. Y obviamente si se encuentra fuera de la casa, en este caso como dijimos que se encuentra en el Shiva, o se encuentra en una base militar, o se encuentra de viaje en otro sitio, tienen la obligación de prender la Hanukkah. ¿Alguna pregunta que tú hasta aquí? La costumbre es que nací es los hijos que lo prenden, no las hijas. Nosotros seguimos la costumbre sefaradí, que solamente es suficiente una Hanukkah por casa. Obviamente se hace participar a los hijos y las hijas en el prendido de esta vela. Por ejemplo, si estamos en tercer día, el padre hace la bendición, prende la primera vela y da al hijo mayor a prender la segunda vela, y a todos sus hijos de esta manera
todas las velas que tienen. De esta manera le hace participar a sus niños, y más los niños que tienen conocimiento de el significado de esta festividad. De acuerdo a costumbres que nací, donde cada hijo varón enciende su propia Hanukkah, los alumnos de la yeshiva, en la cual salón, comedor y las habitaciones se encuentran en el mismo edificio, deben encender el lugar donde la mayoría afluencia de la gente haya, como sea la entrada del edificio, la entrada hacia el comedor o en la puerta de sus habitaciones, para que la difusión del milagro sea mayor. En caso que las habitaciones y salón de comedor se encuentran en distintos edificios, o si el alumno duerme en su casa y come en la yeshiva, hay que encienden en el lugar donde comen y hay otros que encienden el lugar donde duermen. Entonces estamos aquí hablando del caso de los hijos de estos padres religiosos, donde van a estudiar en una yeshiva de una manera internada. Entonces, ¿en qué sitio, en qué lugar deben de prender la vela de Hanukkah? Algunos dicen donde hay la influencia de las personas, por ejemplo, como vimos en los comedores, en los sitios donde pasan, digamos, la mayoría de los alumnos, en las puertas del internado, donde hay afluencia de personas. Porque todo el objetivo, como dijimos, todo el objetivo de la Hanukkah es para difundir el milagro. Es el caso de los Ashkenazim. Los alumnos sefaradim que desean encender la yeshiva pueden hacerlo, pero sin berajá, por cuanto que podrían ser una berajá en vano, ya que en su casa sus familias encendieron la vela de Hanukkah, eximiendo así de su obligación. Es decir, los hijos sefaradim que se encuentran en yeshiva y quieren prender la vela de Hanukkah, pueden prender la vela de Hanukkah, pero sin la bendición. Ya si ellos dicen la bendición, será una bendición en vano, y por lo tanto, al ser una bendición en vano, no pueden bendecirlo, porque ya su padre ya lo ha bendecido en su lugar. Por lo tanto, en este caso, es que lo enciendan, pero sin bendición. Según la costumbre sefaradí, que prenda una sola persona por cada casa, los hijos jóvenes que se encuentran estudiando en la yeshiva en otro país no necesitan encender la vela Hanukkah, a pesar de su presencia en distintos momentos por la diferencia horaria. No obstante, es conveniente que enciendan sin berajá. Otra pregunta es, bueno, hasta este momento hemos hablado cuando están los padres y los hijos dentro de la yeshiva, en la misma ciudad o en el mismo país, donde hay la misma cambio de horario. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo mando un hijo mío a Nueva York a estudiar en una yeshiva? Yo prendo aquí en esta noche, pero para él todavía no es noche, es de día, como en este momento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces la respuesta es, aunque hay un cambio de horario, el hecho que yo prendí las velas, entonces mi hijo no debe prender la vela, o si lo prende, sin bendición. Todo lo citado con anterioridad, aludiendo a los alumnos y soldados que no necesitan encender, de acuerdo a costumbre sefaradí, fue mencionado siempre y cuando sean dependientes económicamente de su padre y que en su casa encienden las velas Hanukkah. En caso de ser independiente o en su casa no encienden la vela Hanukkah, está obligado a encender. Es decir, aquí hemos hablado de dos condiciones. La primera condición es que los padres lo prendan en la casa,
Por lo tanto, el hijo no debe de prender las velas en el otro lugar, porque el hecho que cumplió en la casa. Pero ¿qué pasa si los padres, por ejemplo, son padres laicos que no cumplen con el precepto de Hanukkah y él se encuentra en una yeshiva o en otro sitio? Entonces sí está obligado de prender la Hanukkah y debe de decir la bendición correspondiente. Y la segunda condición es que no sea dependiente económicamente de su padre. Si el hijo es autosuficiente, tiene su trabajo y por lo tanto puede depender económicamente por sí mismo, entonces debe de él mismo prender la vela de Hanukkah con bendición. De todos modos, si vive en la Shivra, ya que ahí se enciende la vela de Hanukkah, lo correcto es que le escuchen bendición de tal encendido y encienden las velas sin brajá, así que, o que se asocien compartiendo los gastos de aceite, las petilot, etcétera, con su compañero Ashkenazí, pero no le es permitido recitarlos ellos mismos. Entonces, justamente lo que indicamos, hay otras leyes y por eso viene esa connotación, que sucede si en una casa hay varios habitantes o varias familias, entonces se prende una sola vela y todo el mundo participa en los gastos de esta Hanukkah. Alguien pone el aceite, otro pone los petilot, que son las mechas, y así todo el mundo participa. Entonces dice que en caso que un sefaradí está en una yeshiva con un ashkenazí sí está obligado a decir la bendición, que comparta con él los gastos de esta Hanukkah, que pague el aceite o las velas o las mechas. Entonces su compañero ashkenazí dirá la bendición y es como si él lo ha cumplido. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud hasta aquí? Bueno, que tengan una semana llena de alegría, llena de bendiciones, y nos esperamos en 2 semanas. Recuérdense que está en la página de Facebook de Torah Kabbalah, su punto de encuentro, para que hagan sus preguntas, sus inquietudes, su comentario sobre las clases que hemos visto hasta el momento. Que tengan un Shabbat Tov.